Bueno, vamos a charlar un poco sobre las modulaciones de pulso. Es un tipo de modulación que depende qué bibliografía se lea. Hay gente que dice que son analógicas y hay gente que dice que son digitales. A mí me gusta llamarlas modulaciones de pulso y punto. Básicamente tenemos tres. El famoso PWM, PPM y PCM. ¿De dónde vienen estas siglas? Bueno, PWM es Pulse Width Modulation o modulación por ancho de pulso. Por ancho de pulso. También la podemos encontrar como PDM, por duration, o sea, Pulse Duration Modulation, o sea, modulación por duración de pulso. PPM es Pulse Position Modulation, o sea, modulación por posición. Y por último, PCM es Pulse Code Modulation, o sea, modulación por código. Bueno, ¿para qué sirven? Básicamente son como cualquier otra modulación, es para poder transmitir alguna determinada información de un punto al otro en algún medio. En PWM, que es la modulación por ancho de pulso, lo que vamos a encontrar es que tenemos una señal de frecuencia fija. Entonces vamos a empezar a anotar esas cosas acá. La frecuencia es constante. La amplitud es constante. Y lo que varía es el ancho del pulso. Entonces, vamos a ver que si este es mi periodo, este es un gráfico en función del tiempo, ¿verdad? Si tenemos este ejemplo, fíjense lo que les decía acá. La amplitud de esta señal es constante, no varía. Siempre tengo la misma amplitud. 5 volt, 12 volt, la tensión que sea. La frecuencia también es constante. Si se fijan, de acá a acá tengo un periodo. De acá a acá tengo otro periodo del mismo valor. De acá a acá otro periodo. Frecuencia constante. ¿Y qué cambió? Bueno, cambió el ancho del pulso. Cambió esto. Cambió cuánto tiempo lo tuve encendido. En 1. También podríamos ver en 0. Si hablamos de que un periodo es el 100%, acá lo tendríamos prendido un 60-70%, acá un 50%, acá tendríamos un 10-20% en 1 la señal. Y de esa manera es como yo transporto mi información. Acá lo que estoy transportando es un número de 0 a 100 si se quiere, o de 0 a 1, un porcentaje, y esa es la información que yo transporto con esta modulación. La información va embebida en el ancho del pulso. Si yo lo dejo siempre en 0, bueno, estoy transmitiendo un 0. Si lo dejo siempre en 1, estoy transmitiendo un 1. Y en el medio tengo todos los casos posibles. Y va a depender de mis sistemas electrónicos la resolución que yo tenga. O sea, cuántos puntos puedo tener desde 0 hasta 100. Pero es muy importante entender que la frecuencia de estas señales es constante. Y que la amplitud también es constante y no varía. Lo que consigo es una variación de la energía promedio. Entonces, se usa muchísimo este tipo de modulación, el PWM, se usa muchísimo para energizar dispositivos en donde yo necesito variar su velocidad, variar su luminosidad, su intensidad en general. Por ejemplo, un motor, una luz. Porque lo que varío es la energía promedio que le estoy entregando. Por ejemplo, en un motor consigo que no pierda torque, porque el torque depende de la tensión, y si se fijan la tensión no cambió, siempre le estoy entregando la misma tensión al motor, pero puedo regular su velocidad. Entonces, el beneficio en un motor es poder tener variación de velocidad, disminuir la velocidad máxima,
sin necesidad de perder torque, porque sigo manejando con la tensión del torque máximo o el torque que tengo a ese valor. Lo que hago es entregarle una potencia promedio menor. O sea, si miramos el área bajo la curva acá, es más alta que el área bajo la curva acá, y es más alta que en este caso, que es poquita. Pero lo seguimos energizando con la misma tensión. Lo mismo sucede con una lamparita o un LED o cualquier cosa en donde yo necesite hacer una regulación, pero con ciertos parámetros controlados. Eso es el PWM. Existen otras formas de pulso del PWM. Esta es la más común, en donde siempre al principio de mi periodo arranco subiendo, después tengo mi ancho de pulso definido y el resto del tiempo en cero. Existen otras en donde lo tengo centrado o en donde lo tengo al final. Si marcamos una base de tiempo de mi frecuencia constante, vamos a dibujar un par de opciones. Existen tipos de PWM en donde está centrado el pulso que yo varío. Acá podríamos poner un 100%, por ejemplo. Acá algo muy finito. Y si no, también en donde terminan en 1. Así como acá empiezan en 1, en donde terminan en 1. Acá tendremos un 50%. Acá tendremos algo poquito. Entonces fíjense las sutiles diferencias en donde transmito el mismo dato, llevo el mismo valor de energía en los tres casos, pero son diferencias de cómo lo genero y cómo lo recibo. Este es el más común de todos, pero también existe este y existe este que está centrado. El dato que se usa acá en PWM para hablar de el ancho de pulso es el duty cycle o ciclo de trabajo. DC es el duty cycle o ciclo de trabajo. Y no es ni más ni menos que este valor del que venimos hablando. Por ejemplo, acá mi ciclo de trabajo es del 50%, acá es del 70%, acá será del 20%. Eso es el ciclo de trabajo. Es un valor en porcentaje de 0 a 100 que me dice cuán ancho es el pulso en función del periodo. Si mi periodo es de 100 milisegundos, acá tendré 70 milisegundos el pulso en 1 y 30 milisegundos en 0. Entonces el ciclo de trabajo o el duty cycle es el porcentaje de pulso en 1 con respecto al periodo. No olvidarse, frecuencia constante, amplitud o tensión constante, y mi ciclo de trabajo me define el ancho del pulso. Bueno, si pasamos al ppm, en donde modulo la posición, ya se imaginarán cómo va a ser esto. De vuelta, frecuencia constante. Pero lo que tenemos acá es frecuencia constante, de vuelta amplitud constante y ancho de pulso constante. Acá tenemos ancho de pulso constante. Entonces pongamos, escribámoslo directamente. ¿Y en dónde transmito mi información entonces? Bueno, en la posición del pulso. Acá lo tendré al principio, si tenemos un pulso de ese ancho. Acá lo tendré a la mitad. Acá estará casi al final. Y acá lo podemos tener al final. La información va embebida ahora en la posición del pulso con respecto al periodo. Este es un periodo y ubiqué a mi pulso en el centro. Este es un periodo en donde el pulso está al principio. Acá el pulso está al final. El ancho del pulso siempre es el mismo. La frecuencia siempre es la misma y la amplitud siempre es la misma. Lo que varía es en qué lugar
está ubicado el pulso en el periodo. Y ahí es donde yo transmito mi información. Al igual que en el PWM, la cantidad de posiciones que yo tengo para ubicar mi pulso va a depender de las electrónicas del transmisor y el receptor que estén manejando esta modulación ppm. Es una modulación muy común en óptica, es muy usada en óptica, en transmisiones ópticas de fibra óptica, así como en un montón de otras aplicaciones. La elección del ancho de pulso, se imaginarán que no es al azar, sino que depende de algunos factores. Si yo tengo un pulso demasiado ancho, lo puedo mover muy poquitito. Entonces necesito electrónicas con mucha más discriminación de los pequeños valores para poder transmitir la misma cantidad de datos. Y si tengo un pulso demasiado finito, me va a costar poder capturarlo y también genera sus complicaciones. Entonces tiene que ser de un ancho suficiente como para poder capturarlo sin problema, pero que sea lo suficientemente fino como para poder moverlo durante todo el periodo y poder transmitir la cantidad de datos que yo necesite. Pasando ahora al PCM, como dijimos, esto es Pulse Code Modulation, o sea, mi información va en un código. Acá voy a hacer dos gráficos temporalmente sincronizados. Y vamos a poner alguna señal acá que yo necesite modular con este tipo de modulación PCM. Mi periodo va a ser mi frecuencia va a ser constante y por lo tanto mi periodo es constante. Acá no lo pusimos, pero se entiende. Uno es la inversa del otro. Los anchos de mis pulsos también van a ser constantes, pero lo que sucede en esta modulación es que yo voy a escribir un código binario en función del dato que quiera. Entonces, si por ejemplo tenemos ahí nos entran más o menos 3 periodos. Bueno, tendremos que llevar este dato y este dato. Y lo vamos a codificar en binario. Vamos con el violeta. En algún dato, por ejemplo, esto será ese número escrito en binario, 10100010. Esto será ese valor y este será algún otro valor cualquiera. Entonces fíjense que desde acá hasta acá tengo una palabra escrita en binario, así como desde acá hasta acá y desde acá hasta acá tengo palabras escritas en binario en donde cargué el dato que yo quiero transmitir o modular. El ancho de mi pulso o de mi bit, esto es un bit, obviamente es constante. Acá tendré 2 bits en 0, acá tengo un bit en 1. Y bueno, cómo lo codifico a binario va a depender de qué protocolo de comunicación esté usando. Si un 1 es un nivel alto o un 0 es un nivel alto, qué frecuencia uso, si tengo bits de start y de stop, si tengo paridad, si tengo detección de errores, etcétera, etcétera. Pero básicamente esto es el PCM. Agarro mi dato analógico, si se quiere, lo codifico en binario y lo pongo en una trama de frecuencia constante a la cual le llamo PCM y me sirve para transportar esa información. Entonces, los 3 tipos de modulación de pulso: por ancho, por posición o por código.